Saludos, estimados participantes. Vamos a llevar a cabo el tutorial de ayuda para Proyecto 2. El proyecto se trata sobre el fenómeno de steady streaming, transición constante, provocado por un flujo oscilatorio en torno a un cilindro, considerando un flujo de tipo laminar. La idea de este tutorial es que ustedes puedan tener una ayuda directa para llevar a cabo la realización del proyecto exitosamente. El estudio general que vamos a realizar trata de lo siguiente. Primer punto, el preprocesamiento, donde definiremos puntos claves, las líneas, las áreas, los volúmenes, definiremos el tipo de fluido y de material, también las propiedades físicas del fluido y del material, y haremos el refinamiento automático del mallado. En el punto número 2, el cual corresponde al procesamiento, haremos las restricciones o condiciones de contorno y cómo vamos a llevar a cabo la resolución. Y en el punto número 3, en el postprocesamiento, vamos a conversar sobre el método de solución, a ver cómo hacemos eso en el software y a realizar los cálculos y la obtención de las gráficas de las interacciones. Bien. Bien, para simular este tipo de experimentos se han creado mallas de dominio circular con una disposición geométrica inferior determinada para adaptar lo mejor posible al cilindro, de tal manera que se pueda estudiar con claridad lo que sucede en los alrededores del mismo y que exista continuidad en el tamaño de las celdas. Para esto se requiere precisión y por lo tanto celdas más pequeñas cerca de la superficie cilíndrica para poder distinguir la capa límite, mientras que lejos del cilindro el tamaño de la celda realmente no influye en los resultados. Además de la geometría del problema y el estudio, se han tenido en cuenta las posibilidades del programa mediante el cual se realiza la malla, que en este caso es ANSYS Design Modeler. Vamos a comenzar entonces el preprocesamiento. Al abrir el programa ANSYS Workbench se elige la opción Fluid Flow en ANSYS System. Cuando aparece el recuadro con las características del nuevo proyecto, se elige la primera opción llamada Geometry, mediante la cual se accede al generador de mallas, el ANSYS Design Modeler. Al iniciar el ANSYS Design Modeler, aparece una ventana que permite elegir las unidades de longitud que se establecerán en el editor gráfico por defecto. Se eligen centímetros, ya que el radio del cilindro en estudio se ha decidido que sea de 1 centímetro. También se cambia en el apartado el setting de la pestaña Sketching y eso me permite ver las opciones para facilitar el diseño de la malla. En Grid, marcar la casilla Shout in 2D, malla bidimensional, coordenadas cartesianas XY y Snap, saltos del cursor, posicionamiento automático en los vértices de las celdas cuadradas. Luego, el Major Grid Spacing, 1 centímetro, cuadrícula con celdas cuadradas de 1 centímetro de lado. El Minor Step per Major igual a 1 y el Snap per Minor igual a 1. En este caso, esto lo hacemos para que el cursor se mueva saltando de celda en celda, es decir, se posiciona centímetro a centímetro. Bien, en el siguiente paso, en el árbol de trabajo, elegimos la opción Modeling, luego XY Plane, luego New Sketching, Sketching Draw. Bien. Aquí aparece el Sketching Toolbox, en el cual aparecen una serie de elementos de tipo geométrico. Fíjense que aparecen líneas, aparecen polígonos, rectángulos, aparecen óvalos, círculos, aparecen elipses, bien, y aparecen incluso trayectorias de tipo helicoidales. Una vez cambiados los valores anteriores, se procederá con el diseño gráfico en la pestaña Modeling, como habíamos dicho anteriormente.
situando el cursor encima de XY Plane. Se selecciona el botón No Sketch y se vuelve a la pestaña Sketching para seleccionar del cuadro de herramientas la opción Draw. Aquí se puede elegir todo tipo de figuras geométricas y herramientas de expresión gráfica para obtener el diseño deseado. Primeramente se dibuja una circunferencia de 1 centímetro de radio con centro en el eje de coordenadas cartesianas para representar el cilindro, y posteriormente se dibuja otra circunferencia mayor y concéntrica al cilindro anterior de aproximadamente 11 centímetros de radio, la cual va a representar el dominio circular de la malla donde va a moverse el fluido. En este caso hay que seleccionar la opción Circle. Seguidamente se dibujan dos líneas rectas verticales que salgan desde la superficie del cilindro hasta tocar por arriba y por debajo el dominio circular de la malla, tal y como se muestra en la imagen. Hay que seleccionar para esto a la opción Line. Aquí se encuentran las líneas. Una vez que se tiene el esquema de la malla, tal y como se puede observar en la figura, se tiene que seleccionar el botón Concept del menú principal. Allí se elige la opción Line From Sketch. Se selecciona el sketch que se ha creado anteriormente del esquema Trigon Line, y en la ventana Detail View se aplica todo lo anterior dando al botón Apply. En este último caso, o en último lugar, se deben generar las líneas pulsando el botón del menú Generate. En este caso, que el sketch es un conjunto de desagrupe y se puede trabajar con todas las líneas que lo componen por separado para crear como se verá en el siguiente paso. Al realizar todo este conjunto de pasos, hemos creado una línea Line Body, que sería la línea que genera todo el cuerpo completamente. Entonces repasamos los pasos: Concept, Line From the Sketch, Detail View, Apply, Generate. Ahora que se han generado las líneas del sketch, vamos a crear superficies dentro del mismo. Para ello, se va al menú principal, se selecciona el botón Concept y dentro del mismo se elige la opción Surface From Edge. Esto se hace para crear superficies con las líneas generadas anteriormente en el sketch. Presionando la tecla Control y seleccionando las líneas con las que se quiere tomar cada superficie, se generan las dos superficies interiores del sketch, excepto el interior de la circunferencia, ya que en esa sección es válida, por esa zona no circula fluido y por lo tanto no se malla, creándose dos superficies de cuerpo. Se deberá cambiar el tipo de material de todas las superficies interiores y definir que son un fluido en Fluid en la ventana Details of Body, que sería la ventana que aparece acá en el recuadro que se encuentra en la diapositiva. Vamos a continuar. Una vez hecho esto, se puede comprobar cómo en el esquema Trigon Line se han generado varios cuerpos. Se debe suprimir el Light Body, seleccionándolo en el esquema con el botón derecho y eligiendo la opción Suppress Body, ya que no hace falta para el mallado. Se agrupan las superficies del cuerpo creadas, seleccionando todas en el esquema, luego presionando el botón derecho del ratón y eligiendo la opción For en New Part. El esquema, por lo tanto, queda de la siguiente manera. Fíjense ustedes que aquí aparecen el conjunto de cuerpos creados, aparecen las superficies creadas en el Trigon Line, que se encuentra en el árbol de trabajo en el menú izquierdo del ANSYS. Vamos a continuar. Una vez hecho todo lo anterior, se vuelve a la ventana principal del ANSYS Workbench para finalizar el proceso de generación de la malla. Se sitúa el cursor sobre el recuadro de nuestro proyecto y dentro del mismo, en la opción Mesh, que sería la opción de mallado, se pincha con el botón derecho del ratón y se elige la opción Edit, como aparece acá en la campaña, en la diapositiva. Una vez abierta la nueva ventana, hay que comprobar que en el panel de opciones de mallado están las siguientes opciones marcadas como se muestra a continuación.
y hay que pulsar el botón OK. Bien, allí debe estar marcado la preferencia física. Esta se marca en la casilla que indica CFD, que sería dinámica de fluido computacional, que es el conjunto de algoritmos y de métodos numéricos que se utilizarán para analizar y resolver las variables buscadas del fluido en este caso. Luego se debe estar seleccionado Meshing Método. En este se marca la casilla llamada Automatic, para una vez indicado el espaciamiento entre nodos se genere el mallado automáticamente. Para empezar a hacer la malla, se darán primeramente los nombres a las líneas que forman el contorno exterior del dominio circular, inlet, y al cilindro, cylinder. Para ello se pulsa el botón que permite seleccionar los ejes. Fíjense que manteniendo pulsada la tecla Control y seleccionando las líneas que se quieren nombrar y luego haciendo clic derecho sobre alguna de las líneas seleccionadas, se elige la opción Crear nombres de selección para introducir el nombre y aplicar finalmente los cambios. El paso sería, primero en la parte superior seleccionamos este botón, luego al abrirse este botón seleccionamos los nombres, en este caso sería Inlet y Cylinder, que serían las partes del diseño mostrado, y deberían aparecer en esta ventana superior izquierda seleccionados ambos nombres de selección, como se dijo anteriormente. Es importante percatarse de que esto ocurra para que el programa esté llevando al cabo todos los pasos correctamente. Muy bien, vamos a continuar entonces. Posteriormente se hace clic derecho en el esquema sobre el apartado Mesh y se selecciona la opción Insert y luego Sizing para elegir el espaciado entre los nodos en los que dividiremos los ejes. Se cambia el filtro de selección geométrica a Edge y se crea el número Edge Sizing, que sería el tamaño de borde, el cual es necesario. Bien, en este caso serían dos. Uno para las 4 semicircunferencias, 2 del cilindro y 2 del contorno externo circular de la malla, y otro para las 2 líneas verticales que parten del cilindro y acaban con el contorno exterior de la malla, que sería cada Edge Sizing, lo cual usamos para agrupar los ejes con el mismo número de divisiones. El mismo Blast Tie y el mismo Blast Factor, que son propiedades utilizadas para definir el espaciamiento progresivo entre los dos nodos. Bien, a continuación se muestran los dos tipos de Edge Sizing aplicados a nuestra malla. El primero sería el Edge Sizing 1, bien, que tomaría toda la línea exterior de todo lo que sería la línea de frontera del cilindro, tanto en la exterior como la interior, y luego el Edge Sizing 2, que tomaría las líneas centrales que dividen las partes del cilindro. Muy bien, deben percatarse de que aparezca estas pantallas cuando vayan realizando estos procesos. Vamos a seguir adelante. Una vez hecho todo lo anterior, se debe hacer clic derecho sobre Mesh en el esquema superior izquierdo y seleccionar Insert Mapped, First Medding. Bien, en este caso lo que vamos a hacer simplemente es, fíjense, aparece el Insert, aparece el Sizing y luego hay que seleccionar el Silhouette Select. Bien, en este caso, fíjense que posteriormente al seleccionar todas las superficies que forman la malla, se elige la opción de selección de superficie, que sería en este caso las caras, y la herramienta que se selecciona es el Box Select, para seleccionar toda la malla completa. Bien, y dos superficies para mallar en este caso. En el recuadro de la parte inferior izquierda, bien, en lo que sería los detalles del mapeado sobre el mallado de cada una de las caras, se debe dejar marcada la opción cuadriláteros en el apartado Definition Method. Bien, que sería exactamente en este apartado. Fíjense que aquí aparece cuadriláteros. Bien, ya lo que queremos nosotros es generar celdas de tipo cuadriláteras, y para aplicar todo lo anterior lo que debemos hacer es pulsar el botón Apply en el apartado de Geometry para empezar a generar todo el proceso. Finalmente se hace clic derecho sobre el Mesh y en el esquema se pulsa Generate Mesh, que sería para generar la malla, para finalizar el proceso de generación de la malla. La malla que se genera tiene el siguiente aspecto, como lo podemos ver aquí en la parte derecha de la diapositiva.
que podemos ver al lado, como estamos señalando anteriormente. Una vez generada la malla, se recomienda guardar y cambiar a formato .msh haciendo clic en File Export para que el archivo generado por Workbench sea capaz de ser abierto y leído por el ANSYS Fluent. Continuemos. Vamos ahora a generar todo lo que sería el procesamiento, ya que hemos realizado todos los pasos anteriores que estuvimos mencionando corresponderían al preprocesamiento. Fíjense, en el menú izquierdo o árbol de trabajo izquierdo, vamos primero a seleccionar General. En este apartado se pueden observar dos cuadros de menú. Esos dos cuadros de menú me van a mostrar el mesh, que sería el mallado, y en este menú aparecen distintos botones. Primero aparece el botón Escala. Con este botón se escala la malla en las unidades de distancia deseadas para el problema. En este caso se eligen metros, ya que vamos a tomar en cuenta todo el mallado completo. Luego se hace el check. Con este botón se pueden chequear las características de la malla, cuánto es el número de nodos, cuánto es el número de celdas, tal y como has explicado anteriormente. Y luego en el botón Display aparece una ventana emergente en la que se puede elegir las partes de la malla para mostrar y diversas opciones visuales más. Manteniéndose en el árbol general de trabajo, bien, ahora podemos chiclear al botón Solver. En este menú se marcan las siguientes opciones. Type. Se selecciona el Pressure Based, ya que el problema es incompresible con densidad constante y de velocidades bajas, que es el tipo de problema que se resuelve en este método mediante ecuaciones desacopladas. Luego la formulación de la velocidad, bien, debemos seleccionarnos que esté en modo absoluto, ya que se trabaja con velocidades absolutas. En el time vamos a colocar en este caso transient, que sería en el estado transitorio, ya que se tiene un problema en estado transitorio, a diferencia del problema que resolvimos en el tutorial de la semana pasada, en el cual se tenía un problema en régimen estacionario. Luego vemos que esté seleccionado 2D Space, es un problema de tipo planar, el problema por supuesto es bidimensional plano. Y luego en la casilla Gravity no se debe marcar absolutamente nada, ya que en este problema bidimensional plano no se tiene en cuenta el valor de la aceleración de gravedad en la Tierra. Finalmente, revisamos en Models. En este apartado se selecciona la opción viscoso y se presiona el botón Edit, eligiéndose el modelo laminar. En este caso el flujo es laminar, ya que los números de Reynolds son bastante bajos. Aquí se debe verificar que la ecuación de energía está desactivada, el Energy Off, ya que en el problema no hay variaciones de temperatura, solamente estamos estudiando cómo sería el estado transitorio del fluido alrededor del cilindro. Manteniéndose en el árbol de trabajo, en el lado izquierdo, en General, bien, ahora vamos a seleccionar el material. En este apartado se deben seleccionar los materiales tanto líquidos como sólidos que intervienen en el problema. Primero seleccionamos el fluido. En este caso selecciona el fluido de trabajo y se hace clic en el botón de la parte inferior, Create Edit, para crear el fluido. Aquí se elige el tipo del fluido que va a rodear el cilindro en la simulación. En este caso nosotros vamos a trabajar con un fluido inventado cuya densidad es la del agua y su viscosidad dinámica se obtiene de las siguientes expresiones características del flujo oscilatorio, como está diseñado el proyecto. Dependiendo del caso de estudio, se elige el epsilon, bien, con esta expresión matemática que se encuentra acá, y la frecuencia se elige a través de 2π por la frecuencia. Esta sería en este caso la frecuencia natural de oscilación del fluido, y esta sería la frecuencia generada para el fluido. Nosotros para este proyecto vamos a tomar aproximadamente la frecuencia como 1 Hz, R lo vamos a tomar como 1 centímetro, que es aproximadamente 0,01 metros, y la densidad del fluido aproximadamente de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Para los siguientes 3 casos, donde fíjense que aquí está dado el epsilon, está dado el R sub S, está dado lo que sería la velocidad inicial del fluido, estaría dado la velocidad final del fluido, y en este caso el mu, que está medido en kilogramos por metro sobre segundo, que corresponde a la viscosidad del fluido. Bien, para el proyecto ustedes pueden escoger alguno de estos casos de estudio, pueden trabajar con 2 o pueden trabajar con los 3 casos de estudio si lo desean.
Si van a trabajar en grupo, yo les recomiendo que trabajen con los 3 casos de estudio porque vale la pena hacer una comparación en los 3 casos para convocar como conclusión final en el artículo tipo informe. Luego seleccionamos el tipo de sólido, en este caso se deja el aluminio, que sería el sólido que va a conformar el cilindro. Este va a ser el material del cilindro, bien. Normalmente viene marcado por defecto, pero debemos constatar de que de verdad esté marcado, bien. Y colocamos como densidad del aluminio aproximadamente 2.719 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, bueno, ya con esto hemos definido tanto el fluido como el material del cilindro. Manteniéndonos igualmente en el árbol de trabajo izquierdo, en el General, ahora vamos a irnos a lo que sería el Cell Zone Condition. En este apartado se va a dejar directamente por defecto lo que aparece. Lo único que podemos hacer es que en el botón de condiciones de operación, bien, podemos cambiar el valor de la presión aproximadamente y vamos a dejar el valor de la presión como la presión de referencia, que aproximadamente serían 101.325 pascales aproximadamente, para poder estudiar la transición del fluido exactamente de entrada en esa zona. Y en las condiciones de contorno o de frontera, este también es un apartado que se deja por defecto. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar las condiciones de operación con el botón Operation Condition y colocamos la presión exactamente para la misma cantidad que colocamos anteriormente. Bien, aquí tenemos que constatar que en el tipo de cilindro nosotros estén marcadas las condiciones estacional igual, que es en el apartado el cilindro fijo. En este caso el cilindro no se está moviendo para nada, lo que únicamente se mueve es el fluido. Bien, y hay que establecer, por supuesto, en el apartado Shear Condition, la condición de no slip, que sería la condición de no deslizamiento en la superficie del cilindro. Si dejamos la condición de deslizamiento, el fenómeno que vamos a estudiar no es el mismo fenómeno que estamos planteando en el proyecto. Y por supuesto, disculpen, me pasé aquí en la lámina, en el inlet, el tipo de fluido sería el velocidad inlet. En este caso tenemos un fluido en régimen transitorio laminar. Bien, marcamos esta opción. Bien, posteriormente se presiona el botón Edit, mediante el cual aparecerá una ventana abierta por la pestaña Momentum, en la que se debe cambiar los parámetros de la velocidad del fluido. En este caso se elige en Velocity Speed Method, bien, el medio de especificación de la velocidad. Magnitud y dirección se representa el vector velocidad del fluido mediante sus componentes X y Y. Y en Reference Frame, el marco de referencia, que en este caso va a ser absoluto, con velocidad absoluta. Y en la magnitud de la velocidad se elige la función UEDF, que se encuentra en el código C que está en la plataforma. Lo que hacen es previamente introducirla, la van a introducir directamente, bien, acá en esta zona. Bien, este sería el archivo PDF, que sería UDF, Unstat velocidad. Bien. Y con eso se terminan de dar los valores deseados a las componentes X y Y de la velocidad para las distintas simulaciones, eligiendo la opción constante para ambas componentes. Entonces, como les dije anteriormente, en la pantalla ustedes lo que deben hacer es que para X colocan 0, para Y colocan 1, y donde aparece magnitud de la velocidad en metros sobre segundos, lo que van a hacer es que clichean acá exactamente y luego de haber descargado desde la plataforma a su computador, haber descargado el archivo que se encuentra en lenguaje C, lo que hacen es exportar ese archivo directamente de la computadora, importar el archivo desde la computadora y lo van a cargar directamente acá. Bien, debe aparecerles exactamente la pantalla de esta manera. Luego de hacer todo este proceso, ustedes deben chequear en valores de referencia, chequear que todos los valores de referencia que intervienen en el problema hayan podido ser cargados y si hay que realizar algún tipo de cambio en el caso de ameritarlo. Bien. En la parte del procesamiento, en el punto final, lo que se hace ahora es que en el mismo menú de trabajo izquierdo
se elige el método de solución. En el apartado de Pressure Velocity Coupling se va a elegir el método que se va a utilizar para resolver el problema. En este caso sería el método piso, que permite el uso de pasos temporales altos sin que se vea afectada la estabilidad de la solución. Es el método recomendado para la resolución de problemas transitorios como este. Y en el apartado de discretización espacial se elige gradiente, luego Least Squall, Servecet, luego Pressure, estándar y momentum, segundo orden y UTMIT para definir una mejor manera del dominio del problema. En el apartado formulación transitoria se elige segundo orden implícito y se hace una resolución de segundo orden de precisión. Bien, luego de este apartado, o luego de pasar por aquí, los pasos finales para llevar a cabo todo el proceso de cálculo sería entonces la inicialización de la solución. En este apartado se inicializa el problema para llevar a cabo el método interactivo de resolución dando las condiciones iniciales de velocidad y de presión deseadas. Se supone que el fluido parte del reposo en el instante inicial y que la presión es nula y la velocidad está dada por la función oscilante. Luego en el Run Calculation, en este último apartado, se hace la creación del caso para la simulación, se introducen los valores del problema oscilatorio. Como el problema es transitorio, se debe introducir datos como el número de pasos por ciclo y el paso temporal. Se ha decidido simular el fenómeno para aproximadamente 100 ciclos. Ustedes lo pueden aproximar para un número de ciclos mayor, pero recuerden que el coste computacional va a ser mayor también. Bien, yo les recomiendo que trabajen entre 50 y 100 ciclos para llevar a cabo el proyecto. Luego seleccionamos el Time Stick Size. Este valor representa el paso temporal existente entre los puntos consecutivos que dividen en partes iguales un ciclo de la onda. Recuerden que estamos trabajando con un flujo transitorio sinusoidal y en este caso para el valor que van a meter en el Time Step Size lo calculan dividiendo el periodo entre el número de Time Step, que sería 1 entre 200 aproximadamente, y eso le va a dar 5.0 por 10 a la menos 3 segundos, que sería entonces el tiempo para llevar a cabo cada ciclo, o el tiempo que corresponde a cada ciclo de la función sinusoidal que se va a generar. Una vez inicializado el caso, introducimos todos los valores anteriormente explicados y se procede con el cálculo iterativo del problema pulsando el botón Calculate. Por supuesto, en este caso se van a generar todas las gráficas iterativas y a partir de las gráficas iterativas ustedes van a hacer un análisis del problema para registrarlo en el informe final en forma de artículo, que ya está por supuesto en la plataforma, en la parte que tiene que ver con resultados y conclusiones. Yo les recomiendo que en la parte de resultados analicen las iteraciones y allí vean más o menos cómo se comporta el fluido alrededor del cilindro en esa zona transitoria y puedan sacar conclusiones de ustedes allí de si de verdad se obtiene ese estado transitorio el cual estamos buscando demostrar cuando un fluido va directamente a la zona de un cilindro como el que estamos planteando acá en este proyecto. Y a partir de allí generar las conclusiones. Bien, muchísimas gracias por la atención. Cualquier pregunta, recuerden todos los canales de comunicación. Y por supuesto, muchísimo éxito en la realización de este proyecto y espero que el tutorial les sirva de bastante ayuda. Hasta luego.